Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de hoy. Hoy veremos cambio de variables. Como hemos visto, el cálculo de integrales dobles o triples a veces puede resultar medio complicado y para eso es necesario hacer un par de ajustes o utilizar otras variables en función de las existentes para poder realizar una sustitución que nos permita calcular las integrales de una manera sencilla. En integrales múltiples, este cambio resulta ser una transformación, la cual convierte nuestra región de integración en otra, y donde nuestras variables x y y se reescriben en función de otras. También asimismo, los límites de integración se cambian en función de esta transformación. Si lo vemos geométricamente, esta transformación pasa de esto a esta otra región. Pero se podría decir que la región de asterisco y la región D son iguales, pero un simple cálculo podría comprobar que esta relación no es así. Al realizar un cambio de variables se produce una distorsión, lo cual provoca que no sea compatible los resultados. Hay que hacer una corrección. Para poder corregir ese error se necesita de la matriz jacobiana, más precisamente el determinante de esta matriz, que es la que nos corregirá ese error. En otras palabras, ¿qué es lo que hace la matriz y su determinante? Crea un puente entre estos dos sistemas de referencia, de manera que, mediante una transformación, se pueda expresar un vector de un sistema a otro, algo así como un traductor de un lenguaje a otro. Por lo tanto, sea T una transformación de clase C1 dado por X de GV y Y de H de V, el determinante jacobiano de T se define como J de V es igual a la derivada de X y Y con respecto de U y V, y este determinante en primera columna va a tener la derivada de X con respecto de U, la derivada de Y con respecto de U, y en segunda columna derivada de X con respecto de U de V y la derivada de Y con respecto de V. Lo cual, al calcular su determinante, se hace el producto cruzado y se los resta. Por lo tanto, nos quedaría como la derivada de X con respecto de U por la derivada de Y con respecto de V menos la derivada de Y con respecto de U por la derivada de X con respecto de V. Por lo tanto, al calcular esta matriz y su determinante nos dará la medida de distorsión que se genera a la hora del cambio de variables. Bien, por lo tanto, si quiero aplicar el teorema de cambio de variables, debo tener en cuenta todo lo dicho anteriormente. Por lo tanto, la fórmula de cambio de variables nos quedará completa de la siguiente manera, donde sea T una transformación inyectiva de clase 1, cuyo jacobiano es no nulo y que transforma una región de asterisco del plano V sobre una región D del plano XY, si además f es continua en D asterisco, entonces se cumple que la integral doble de fxy diferencial x diferencial y es igual a la integral doble de f de t de v por el determinante del módulo del jacobiano de v por diferencial u y diferencial v. Una observación, que al aplicar el cambio de variables, la integral que se multiplica por el módulo del determinante jacobiano. Entonces, hay algunos cambios de variables que son particularmente útiles en multitud de situaciones prácticas y que por ello merecen una atención especial. Los cambios a coordenadas polares, esféricas y cilíndricas son algunos de los más empleados. Por eso, ahora vamos a hablar de las coordenadas polares. En coordenadas polares, la situación
viene dada por tomar a x por r por el seno de tita e y por r por el seno de tita, donde la relación del radio está dada por la circunferencia x cuadrado más y al cuadrado igual a r cuadrado, y el ángulo de tita es el cociente de y sobre x. Y a eso le aplicamos el arco tangente, o en otras palabras sería que la tangente de tita es igual a y sobre x. Como vemos en el gráfico, tita es el ángulo que separa el eje x del vector r, que es el radio, y la distancia que hay al centro de esa circunferencia. Ahora, el jacobiano de esta matriz, de esta transformación, tomando los valores de x e y, nos quedaría así. El jacobiano de r y tita es igual a la derivada de x con respecto de r y la derivada de y con respecto de r en la primera columna, y en la segunda la derivada de x con respecto de tita y la derivada de y con respecto de tita. Que al calcular el determinante nos quedaría el coseno de tita, seno de tita, menos r por el seno de tita y r coseno de tita. Y el determinante, como anteriormente he dicho, es el producto cruzado menos la resta de ambos productos. O sea, que el jacobiano de r en tita es igual a r por coseno cuadrado de tita más r por el seno cuadrado de tita. Todo eso en módulo va a ser igual a r por coseno cuadrado de tita más seno cuadrado de tita, que eso es igual a 1, y al final nos va a quedar el módulo de r, teniendo en cuenta que r siempre va a ser mayor o igual a 0. O sea que el jacobiano con respecto a r y tita es igual a r. Por lo tanto, la fórmula de la integral doble en coordenadas polares resulta ser la integral doble de una región D de f de x y diferencial x diferencial y va a ser igual a la integral doble de una región D asterisco de f de r coseno de tita y r seno de tita por r diferencial r y diferencial tita. Si en particular se quiere hallar el área de una región del plano, se considera f de xy igual a 1. Por lo tanto, la fórmula del área en coordenadas polares sería, al área va a ser igual a la integral doble de una región asterisco r por diferencial r y diferencial tita. Supongamos este siguiente ejemplo. Calcular el área de la corona circular cuyos radios interior y exterior son 2 y 4 respectivamente. Ahora, si lo analizamos gráficamente, el gráfico de arriba tenemos prácticamente dos circunferencias, una de radio 2 y una de radio 4, lo cual nos está pidiendo calcular el área que hay entre esas dos circunferencias. Si lo pasamos a coordenadas polares con respecto a r y tita, vemos que r va a ir de 2 a 4 y tita, como es toda la vuelta, va a ir de 0 a 2pi. Por lo tanto, si queremos reescribir teniendo en cuenta que el área se puede calcular con f de x igual a 1 y aplicando la fórmula que la integral doble de un recinto es igual de un recinto de asterisco r por diferencial r diferencial tita, haciendo uso de nuestros nuevos límites de integración, nos quedaría que esta integral doble iría de 0 a 2pi y de 2 a 4 r por diferencial r y diferencial tita.
haciendo el cálculo de integral, primero por r y después por θ, llegaríamos al resultado de 12 pi, por unidades cuadradas.